Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre los textos literarios de la época clásica, sobre todo la época grecorromana. ¿Ya? ¿Qué fue esta época? ¿Qué fue la época clásica grecorromana? Pues fue el periodo histórico donde florecieron la literatura, el arte y la filosofía, sobre todo en Grecia y en Roma. ¿Cuál es su importancia educativa? Pues esto nos brinda bases de la cultura occidental, nos brindó sobre todo el lenguaje que no ahorita ocupamos, que es el español, que es el latín, venía del latín, que es nuestra madre. Nos sigue inspirando la literatura desde esta época hemos hecho a veces obras similares, bueno, no hemos, los autores han hecho obras similares, así que se siguen inspirando en esto, sobre todo en los autores más reconocidos como lo son Homero, por ahí Platón, Sócrates, que todavía los seguimos preguntándonos algunas preguntas que se hacían en ese tiempo. Siempre fomentaban los valores universales porque eso era parte de su cultura. Los principales géneros literarios está primero la épica, el lírico y el dramático, que eran los que predominaban en esa época, sobre todo en el lado de la cultura de Grecia, donde eran más intelectuales. ¿Qué es el género épico? Pues son relatos de hazañas heroicas y hechos legendarios, ¿ya? Para nosotros puede ser hechos fantasiosos, pero ellos los escribieron así. Por ejemplo, está la Ilíada, la Odisea que le escribió Homero. Por ahí nosotros algo más famoso que es el caballo de Troya, ¿ya? Que son hechos fantasiosos que tenían los griegos sobre todo, ¿ya? También por ahí tenemos el mito de Aquiles, ya que recordemos que la historia de Aquiles era un ser mitológico, mitad hombre, mitad dios, que murió joven, lastimosamente, hasta los 25 años, pero fue un guerrero muy impresionante que su debilidad era el talón. Ya luego una flecha le clavó en el talón de Aquiles y él muere. Ya, esas son hazañas heroicas que contaban los griegos y pasaban de generación en generación para inspirar a sus futuros guerreros, sobre todo. Por eso es una sociedad muy guerrera, tanto la romana, sobre todo, como les decía, la cultura de Grecia eran más intelectuales, por eso llegaron a fusionarse posteriormente, tanto la cultura de Grecia con la romana. El género lírico, en cambio, era de expresar sentimientos, emociones del autor. Por ejemplo, tenemos las poesías de Safo, de Pínaro, que sobre todo eran pequeñas presentaciones que hacían en frentes de teatros. Nosotros si recordamos la historia romana, por ahí está el Coliseo No sé qué le pasa. por ahí está el Coliseo Romano. Ahí hacían varias presentaciones de lo que es la presentación tanto de la tragedia, de la comedia, pero ahí se presentaban grandes poetas, grandes filósofos para contentar a los reyes de esa época, ¿ya? Y a ellos les encantaban cómo expresaban, obviamente, estos poemas. Y luego tenemos el género dramático, que es donde representa conflictos humanos mediante el diálogo. Por ejemplo, el Edipo del Rey de Sófocles. Y hay muchas. Y como les decía, en el Coliseo romano a veces hasta llenaban de agua, y traían barcos y hacían representaciones de guerras navales, porque a la cultura tanto de Grecia como la romana les encantaba este tema de los textos literarios, de que sean historias fantasiosas, para mostrar su nivel de poder tal vez, así que ellos siempre trataban que sea muy espectacular. Ya si nosotros por ahí tenemos la oportunidad, en YouTube podemos ir a buscar cómo era el Coliseo romano antes y cómo llenaban a veces hasta de agua para hacer esos conflictos, para representar y guerras navales, como les decía. ¿Ya? Tanto los tres presentaban la mayoría en grandes teatros de la antigüedad.
¿Cuáles son los autores griegos más destacados? Pues el importante, el más, es Homero, es el que más importante se lleva de esa época y aparte se inspiraron varias personas a partir de eso. Así que siempre hay que tenerlo en cuenta. Luego está Esquilo, Sófocles. Sófocles fue un filósofo muy popular. Luego estaba Eurípides y Safo, que eran muy importantes en la mitología de los romanos, sobre todo. Eh, Perdón, de los griegos. Los autores romanos destacados, el más importante era Séneca, ya que era un filósofo que les sabían decir el filósofo del absurdo. Por ahí tenemos el mito de Sísifo, que es muy bueno para entender la vida. Y también están los otros autores, Virgilio, Horacio, Ovidio, que fueron grandes exponentes igualmente. Las características comunes de esto, pues primero se utilizaba un lenguaje formal y elevado, es decir, ellos no utilizaban palabras, no sé, palabras con silogismos fáciles de entender, ellos utilizaban un lenguaje muy complejo, aparte escribían de manera muy formal, es como que si estuvieran redactando cartas solo para los reyes, así que tenían un nivel de intelectualidad muy alto ya para esa época. Luego tenemos los temas universales, como siempre les interesaba esos temas, el amor, el destino y la justicia. Por eso desde Grecia nacieron grandes filósofos, como lo son Sócrates, Platón, Aristóteles, que desde ahí ya se preguntaban para qué nacimos, para qué estamos vivos, qué es el amor, tenemos una vida, es destino o es nosotros lo formamos y así se hacían grandes preguntas. Luego tenían también historias sobre los dioses, sobre todo en Grecia, con los dioses griegos, por ahí Zeus y los diferentes dioses creían en eso y los héroes, como les contaba al inicio de Aquiles, que fue un super hombre que tenía el poder de derrotar ejércitos, pero su debilidad era el talón. ¿Ya? Dice que murió muy joven, pero quedó para la historia porque venció varios ejércitos. ¿Ya? Un ejemplo claro es la Eneida de Virgilio que la narra la fundación mítica de Roma. Y esto lo hacían, como les decía, en los teatros. Hacían como grandes representaciones, venían soldados romanos, obviamente en forma de teatro, que era lo importante para ellos ver, recordar más que todo esto. ¿Cuál es la influencia entonces de esto en la educación? ¿Para qué veo, digamos, estos textos que ya pasaron casi, no sé, 2000 años? Pues estas obras clásicas nos van a enseñar a valorar, sobre todo los valores de cada cultura que tenía en esa época, el honor, la lealtad y la sabiduría. Recordemos que en la época romana el honor y la lealtad estaba sobre todo. Nosotros deberíamos aprender un poco de ellos y la sabiduría de los grecianos, porque ellos eran personas muy sabias, tomaban ya decisiones conscientes antes de ser conquistados, obviamente, por las demás culturas, lastimosamente. Nosotros podemos analizar fragmentos breves de obras clásicas y relacionarlas con valores actuales. Ya les voy a enviar por el WhatsApp un fragmento de varios mitos, sobre todo romanos y griegos, que los podemos leer. Por ahí está el mito de Sísifo, que sí les recomiendo que lean, que es muy bueno. Eh, los errores comunes, pues a veces pensamos que estos textos clásicos son difíciles o decimos, ya, ¿para qué me sirve eso? Si ya todos están ya muertos, eso ya pasó hace 2000 años, no sirve de nada, tenemos que enfocarnos en el futuro, no sé, pero tenemos que darnos cuenta que nosotros nacimos de esa cultura, nosotros gracias a las bases de esto tenemos en nuestra cultura occidental, porque recuerde que nuestra lengua nace en Grecia, es una derivación del latín, así que nosotros venimos de ahí. No precisamente como así, sino nuestra lengua, que es el español. No nos relacionamos en la realidad. A veces pensamos, como les decía, que ya no interesa porque ya pasó. Así que siempre es bueno recordar más que todo para verificar esos valores que se transmitían antes y aprender de eso. ¿Cuáles son los mejores los beneficios? Pues ya sabes, si
lee cualquier cosa, ya sabe que va a mejorar su comprensión. Vamos a desarrollar la cultura general para tener de cosas de qué hablar. Imagínense, ahí por estar conversando con alguien y ya no queda de qué hablar, pues ya le habla de la cultura romana, no sé. Podemos estimular el pensamiento reflexivo. Gracias a los filósofos, usted también puede preguntarse qué es la vida, para qué estamos aquí, qué es el amor, y así se puede hacer varias preguntas que a veces pensamos que son fáciles de responder, pero al momento de nosotros formular una respuesta se nos complica. Entonces, en resumen, la literatura clásica siempre va a combinar el arte, la historia y la sabiduría universal, que hasta el momento la seguimos utilizando. Varios autores se han basado en obras antiguas para hacer sus obras. Por eso en la actualidad ya no es que haya obras 100% originales, a veces se basan en las mismas historias que parece ya un poco repetitivo o se parecen mucho entre obras. Entonces, conocer estos textos, no solo de la cultura grecorromana, sino la historia en general de cómo comenzó a salir sobre todo nuestra lengua, la lengua española, la lengua de latín, vamos a valorar los orígenes de la literatura y sobre todo de la cultura, porque hasta ahora seguimos preguntándonos varias preguntas que se hacían ellos, ¿eh? Porque eran filósofos muy importantes. Ya, como debercito, usted tiene que investigar una obra literaria de Grecia o de Roma, escribir su autor, el tema principal y una enseñanza que le deja. Yo, si mal no recuerdo, yo le subí un fragmento de Homero, que ese era de Grecia. La puede volver a hacer con ese o si no, busca usted unita. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya entonces, doy por entendido que está el debercito entendidito, así que pilas entonces. Profe, profe, Dígame, disculpe, no escuché nada. ¿cómo no escucho nada? A ver, Estaba ocupado. el deber, Profe, no escuché nada. les decía Silencio. les decía que ya les voy a enviar varios fragmentos de texto, si los puede elegir a eso, si no investiga uno aparte, una obra literaria de Grecia o de Roma, va a escribir el autor, el tema principal y una enseñanza, porque yo les dije, si no recuerdan por aquí, yo les mandé un fragmento de Homero también, de la Ilíada, y ya hicieron, lo pueden leer y lo investigan. Ya, eso nomás es. Ya, profe, yo investigo nomás. Ah, ya, listo. Ya, hasta mañana entonces. Hasta mañana, que pase bien. Yo el corto.